Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El día de hoy tenemos una sesión especial para el cierre de la cátedra, que es con una mesa redonda en torno a la polémica sobre la conservación del patrimonio y la arquitectura contemporánea. Presentamos a nuestros invitados. Nos acompaña el arquitecto Jorge Gamboa de Buen, que realizó la licenciatura en arquitectura en la Universidad Iberoamericana, es arquitecto y tiene una maestría en planeación urbana del Politécnico de Oxford. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue coordinador general de reordenación urbana del Departamento del Distrito Federal. Actualmente es director de desarrollo de negocios de Fibra Danos. Un aplauso para él. El doctor José Antonio Loyola Vera realizó la licenciatura en arquitectura en el ITES, la maestría en restauración de monumentos en la Universidad de Guanajuato y el doctorado en arquitectura en la UNAM. Sus líneas de investigación son en torno al arte contemporáneo, tratadística y restauración de monumentos. Actualmente es director del Museo Nacional de Arquitectura de la Dirección de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Nos acompaña también el arquitecto Javier Sánchez Corral, quien estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de maestría en Ciencias y Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios en la Universidad de Columbia, Nueva York. Desde 2008 a la fecha es socio fundador y dirige el taller de arquitectura de Javier Sánchez Corral. 2008 curador del Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Y de 1996 al 2007 socio fundador y dirige el taller también de arquitectura de Higuera Mas Sánchez. Profesor en las universidades Iberoamericana, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México, La Salle, Universidad Marista, Universidad Michoacana y en el ITES en Ciudad de México. Profesor invitado en diversas universidades en México y en el extranjero, como Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Puerto Rico, Brasil, Eslovenia, Austria. Le damos la bienvenida, por favor. Y el arquitecto Felipe Leal Fernández, quien realizó sus estudios de arquitectura en la UNAM, fue director de la misma Facultad de Arquitectura del 91 al 2005 y es académico de también nuestra facultad. Ha sido profesor invitado en diversas instituciones educativas de Estados Unidos, América Latina y Europa. Su labor se enfoca en los sectores cultural, educativo y residencial y ha sido reconocido con 12 premios en bienales y certámenes. Ha realizado obras de carácter urbano como la renovación del Paseo de la Reforma y otras de importancia como los auditorios para la Academia Mexicana de Ciencias en la Ciudad de México y la Unidad Académica Cultural de la UNAM en Morelia, Michoacán. Por supuesto que la trayectoria de nuestros cuatro invitados es muy amplia, pero son solo algunas líneas para referir su trabajo. Bienvenido al arquitecto Felipe Leal. Y el ocupante de la cátedra, el doctor Gabriel Mérigo, que ha estado a cargo de estas 10 sesiones y que precisamente ha invitado a este diálogo sobre el tema que ha propuesto. Bienvenido, doctor Mérigo. Buenas tardes a todos. El tema que vamos a tocar el día de hoy en la mesa redonda es criterios de integración de arquitectura contemporánea en contextos históricos. Las estructuras con significación histórica, cultural o arquitectónica incrementan la calidad de vida para todos. Estos edificios y su refinada factura no solo representan las lecciones del pasado y encarnan valiosas referencias de nuestra experiencia, sino que además nos siguen hoy en día como ejemplos de calidad. Y la conservación histórica es un aspecto de mucho mayor problema, básicamente medioambiental, la que presentar otra vez desarrollar por primera vez la calidad de vida para las personas. En México, los centros históricos de nuestras ciudades y regionales están conformados por ejemplos proverbios de edificaciones antiguas, especialmente atractivas para sus habitantes. Su rica arquitectura, además de tener presente la memoria del pasado, es
Para los mexicanos, una fuente inagotable de orgullo nacional, forma parte importante de nuestra imagen como nación. Sin embargo, en la actualidad, el crecimiento de las ciudades ha generado la necesidad de construir edificios nuevos en contextos históricos que tienden a ampliar o modificar los modelos constructivos en función de los nuevos requerimientos que se están presentando. En ambos casos relativos a economía y integración de la arquitectura contemporánea y la arquitectura histórica, el gran reto es establecer criterios adecuados que concilien la relación entre las dos temporalidades. En este sentido, los principios de diseño generalmente conservadores que usualmente se resumen en las intervenciones arquitectónicas responden a la normatividad y a los lineamientos y recomendaciones de las convenciones internacionales en la materia, algunos de los cuales son, además de dogmáticos, son reiterativos y a veces contradictorios. Sin embargo, es evidente que en innumerables casos estos criterios han sido rebasados por la realidad en el campo profesional, en donde al margen de toda norma de la materia se han realizado obras excepcionales que causan la admiración de numerosas personas. Por ejemplo, la pirámide de cristal del arquitecto País, en el Museo del Louvre de 1989, Centro Cultural Georges Pompidou, a poner los ejemplos de los primeros que surgieron estas polémicas tan grandes. Ambos proyectos de su inauguración han tenido grandes polémicas por haber ignorado todo convencionalismo sobre la integración de la arquitectura contemporánea con contextos históricos, aunque han tenido un gran éxito a la larga y sigue vigente a pesar de los años transcurridos. En resumen, existen al menos dos enfoques relativos al proceso de determinación en el patrón histórico identificado: el convencional, que obedece a los lineamientos y recomendaciones actuales, y el pragmático, que desconoce estos criterios y realiza intervenciones de vanguardia que privilegian la arquitectura contemporánea sobre la arquitectura histórica. Así, ante esta variedad que crea confusión, surge la necesidad de establecer un marco teórico sólido que identifique, reconozca y valore nuestro patrimonio nacional. En este podamos basar nuestras acciones relativas al binomio de integración entre la arquitectura contemporánea y la arquitectura histórica, garantizando además tanto la integridad de los modelos del pasado como la calidad de la arquitectura propia del siglo XXI. Ahora la pregunta que vamos a hacer para la mesa es: ¿cómo evaluar lo adecuado de las intervenciones arquitectónicas modernas en un edificio o en un contexto histórico? Es la pregunta, y aquí están nuestros invitados que van a responderla con el orden que... Bueno, en primer lugar les quería agradecer al arquitecto, al doctor Médigo y a la Facultad de Arquitectura que me hayan invitado a esta plática. Siempre es muy alentador poder entrar a este recinto. Yo llevo 40 años básicamente trabajando en la Ciudad de México, en distintas capacidades, tanto como funcionario público como promotor privado. Y a lo largo de todos estos años siempre me he enfrentado a este grave dilema que plantea muy bien Gabriel, donde tenemos una ciudad con un patrimonio muy grande, no solo el patrimonio colonial y el prehispánico, sino también cada vez más un patrimonio construido del siglo XX para acá, que es el que tutela el INBA, y en una ciudad que crece mucho, que cambia mucho, que sus patrones económicos, sociales se transforman a veces en unas cuantas décadas y que van muchas veces volviendo obsoleto el parque, como le queramos llamar, construido que tenemos. Voy a poner un ejemplo solo de estos procesos. El Pedregal de San Ángel, que era uno de los portentos urbanísticos y arquitectónicos del mundo, un receptáculo impresionante de la arquitectura moderna de los 50, 60, 70, se autodestruyó, porque en buena medida lo destruyeron sus propios dueños en muy pocos años. No nos duró más de 20 o 30 años en su entidad que nos gustaba a los arquitectos. Muchas veces las mismas familias que mandaron a hacer las casas de Artigas, de repente resultó que las remodelaban 20 años después, porque con una frase muy rara que decían: es que nunca nos gustó, ¿no? Y entonces pues ya traían un arquitecto cuando se pusieron de moda las mansardas o cuando se puso de moda la colonial, y entonces veíamos como portentos arquitectónicos que afortunadamente están en el libro de Gustavo Gili, eran transformados muy rápidamente en otra cosa. Y así podríamos hablar de muchos otros temas, ¿no? Entonces es un tema muy complicado, muy difícil de asumir, porque al final los edificios en buena medida son propiedad de los particulares. Hay muchos edificios públicos, obviamente, pero la gran mayoría de lo construido es propiedad particular y tienen un fin práctico último, que es el de ser habitados, tener un desarrollo económico, etcétera, etcétera. Entonces el tema es hiper complejo.
Además, el tema de la preservación del patrimonio es algo relativamente reciente en la historia de la humanidad. Ahorita, con el incendio de Notre Dame, buena parte del debate, sobre todo en las primeras semanas, era cómo van a reconstruir Notre Dame. Muchos de los ortodoxos decían pues, que había que reconstruirlo como era el día que se quemó, pero a muchos se les olvidaba que, por ejemplo, la aguja que ardió de esa manera tan espectacular y tan sublime, si no hubiera sido porque se pensó algo muy importante, pues no era una cosa que venía del diseño original, la había hecho Leduc muchos siglos después de que se había construido la catedral, ¿no? Entonces, es un debate muy complejo que hasta donde entiendo no está dirimido todavía. De hecho, como que los franceses ya le bajaron porque ya está armando el escándalo con las propuestas de muchos de los arquitectos que andaban por ahí intentando resolver. ¿Qué sería, por ejemplo, de la Plaza de San Marcos, que por malas razones se volvió a poner de moda hace 2 semanas, ¿no? ¿Qué sería de ella si no hubieran hecho el campanile? Y con las reglas actuales de preservación del patrimonio, hacer una estructura de 15 o 20 pisos en una plaza que tiene 5, pues hubiera estado absolutamente prohibido, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite, ¿no? ¿Qué podemos normar, qué no podemos normar? Hay un tema muy complejo que es el tema del talento, ¿no? Porque lo que uno tendría que decir, o sea, la única norma que yo pondría para la intervención en edificios, centros históricos, sería como decir, pues busquen arquitectos talentosos, ¿no? Pero pues eso está muy difícil de evaluar y está muy difícil de decir. Es como cuando el entonces regente Manuel Camacho quería evitar que hubiera tranzas en la obra pública. Y entonces don Daniel Ruiz, que era el secretario de Obras, decía, pues hay que poner funcionarios honestos, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, hay que poner funcionarios honestos para que no haya trampas y hay que poner arquitectos talentosos para que las cosas se resuelvan. Pero como las leyes no se pueden ajustar de esa manera, creo que a donde deberíamos de transitar en los próximos décadas va a ser hacer una serie de reglas que las tenemos que tener mucho más descentralizadas, mucho más... ahorita queremos proteger todo, y por querer proteger todo acabamos protegiendo muy poco. Por ejemplo, los perímetros, ¿no? En todo el país. De repente, en el perímetro A, que es del Centro Histórico de la Ciudad, que sé quien lo haya trazado, que ustedes han de saber quién fue, está bastante bien hecho, porque además tiene un límite muy preciso de la ciudad hasta finales del siglo XVIII. Está bastante bien trazado, pero el perímetro B es un desastre. Entonces en el perímetro B lo mismo está la Colonia de los Doctores, que está un par de edificios coloniales, que están colonias con mucha solidez, y entonces la normatividad en los lugares se vuelve súper complicada. Entonces, y luego tenemos la multiplicidad de agentes también que trabajan, ¿no? Tenemos al INA, tenemos al INBA, y últimamente los gobiernos locales, señaladamente el de la Ciudad de México, han querido tener su INITA y su INVITA. Entonces, el pobre particular que quiere proteger algo o que tiene que sacar una licencia no sabe exactamente dónde adquirir. A mí me tocó presenciar un pleito impresionante en los 90s, donde para restaurar un hotel que está en 5 de Mayo, que se ve desde el Zócalo, que tenía una adición que alguien había hecho en los 40s o por ahí, el INBA decía que había que preservarla y el INA decía que había que tirarla. Rafa Tobar intentó resolver ese dilema poniendo a Juan Urquiaga con las 2 cachuchas, pero tampoco funcionó, porque Juan con cachucha de INBA decía una cosa y con cachucha de INA pensaba una cosa diferente, ¿no? Entonces siempre nos metíamos en ellos. Entonces el pobre promotor de ese edificio, un señor que se llamaba Juan Álvarez, decía, yo hago lo que me digan, pero uno me dice una cosa y otro me dice otra cosa, ¿no? Entonces tendríamos como que resolver muy bien eso. Luego al gobierno de la ciudad le ha dado por hacer listas, y antes por lo menos iban en un coche y palomeaban, pero ahora ni siquiera hacen eso, sino dicen, toda la obra de Teodoro González de León está catalogada. Y entonces llega uno al absurdo de que nosotros somos dueños de Reformados 22,
un edificio de Teodoro González de León, para poner unos muros de tabla roca necesitamos la liberación de Limba y la liberación de monumentos de Cerube, que ya no sé ni cómo se llama, ¿no? Entonces, todo esto no solo no van a proteger el patrimonio, sino al revés, lo entorpece. Para terminar y darle chance a los demás, que me imagino que eran cosas súper interesantes, una cosa que yo siempre he pensado es que deberíamos de como categorizar el patrimonio. O sea, decir, a ver, este es el más importante por esto, por esto, por esto, por esto, después este, y voy a hablar de arquitectos modernos que no me tienen líos. O sea, no toda la obra de Teodoro, nuestro admirado Teodoro, es igual de buena. Entonces, podríamos categorizar con un comité o de alguna manera y decir, esta y esta y esta hay que protegerla. Luego, la otra cosa que habría que hacer es no todo tiene que ser punitivo, como dicen los de la CENTE. O sea, no todo, o sea, ser dueño de un monumento es como una especie de pecado, algo muy difícil, ¿no? Porque nadie dice nada mientras está cayendo, pero en el momento que uno quiere intervenirlo por alguna razón, en ese momento es prácticamente imposible brincar la burocracia, lo cual hace que poniendo las barreras tan altas, como pasa en todo, más gente intente pasarse por debajo. Entonces todos los días oímos desastres de casonas o de edificios o de porciones de conventos que alguien está intentando destruir a la mala porque quiere sacar un valor económico de su propiedad legítima porque paga impuestos y todo lo demás. Entonces tendremos que ser como más generosos con el patrimonio, ¿no? Si tienes un edificio que es patrimonial, yo te voy a ayudar a ponerlo en valor, pero también te voy a poner, Teodoro decía una cosa muy padre que era, los monumentos tienen que ganarse la vida, ¿no? Y esto es totalmente cierto, tanto en términos culturales como en términos económicos. Entonces, tendríamos que hacer eso de mejor manera. Y la otra cosa, y con eso termino, es que tendríamos que abdicar de este centralismo terrible que tenemos en la protección del patrimonio, ¿no? Porque al final siguen siendo dos instituciones federales las que tienen la última palabra y no le hemos dado la oportunidad a los gobiernos locales de preparar, de hacer planes de manejo, de preparar equipos técnicos, de fomentar la protección del patrimonio, que en muchos casos es una cosa, pues en muchas ciudades mexicanas en buena medida ya es de lo que pueden llegar a vivir con el turismo local y con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, creo, para terminar, que sí es un tema muy, muy complicado, que nadie, creo que de los que estamos aquí tenemos la respuesta, pero que sí tenemos la obligación personal, profesional, cotidiana de seguir cuidando de nuestro patrimonio. Gracias. Cedemos la palabra al doctor Loyola Vela. Buenas noches a todos, muchas gracias Gabriel, es un privilegio estar aquí nuevamente en la UNAM. Lo que yo les quiero presentar a su consideración es unos conceptos como para que nos sirvan para poder diseñar en contextos históricos. Entonces yo parto de esta idea, el clasicismo, entendiendo el clasicismo como un movimiento cultural, como un lenguaje, no como un estilo. Las diapositivas no tienen referencia directa, esto simplemente es para ambientar. Entonces, si entendemos el clasicismo así como un movimiento cultural, en ese sentido, bueno, la arquitectura griega, la romana, la románica, la barroca, toda entra dentro del clasicismo. Incluso la primera arquitectura del siglo XX pues es clásica en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen el mismo lenguaje. ¿Y a qué se refiere ese lenguaje? Uno, la arquitectura clásica es tripartita. Tiene principio, intermedio y final, como las películas. Por ejemplo, si vemos un templo griego, tiene el estilo bajo, son 3 escalones, tiene la columnata, que es base, fuste y capitel, y tiene el entablamento, que es arquitrabe, friso y cornisa. Es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto no tiene nada que ver con cuestiones esotéricas ni nada de eso, simplemente es un orden, ¿no? Entonces podemos hacer una arquitectura contemporánea con acero inoxidable, con cristal, con lo que quieran, con los materiales que sean, y donde busquemos lo esencial, no lo contingente. ¿A qué me refiero? Que no tenemos que ponerle cochitos de paloma ni molduramientos clásicos, sino simplemente una de las reglas es seguirlo tripartita. Otra regla es la tectónica.
¿A qué se refiere la tectónica? Ya ven, la tectónica es esa fuerza oculta entre elemento soportante y elemento soportado. Toda la arquitectura del pasado, en ese sentido clásico, tiene una lógica estructural muy evidente, ¿no? Por ejemplo, hay arquitectura ya más contemporánea o incluso del movimiento moderno que, pues, que no habla ese lenguaje, ¿no? Incluso no sabemos cómo se está sosteniendo o se vuelve, no digo que ni mejor ni peor, simplemente es otro lenguaje, ¿no? Cuando pensar, por ejemplo, un edificio de Calatrava, pues podría ser clásico, pero también podría tener un lenguaje totalmente anticlásico en ese sentido, y no es un juicio de valor, ¿no? Simplemente son lenguajes diferentes, ¿no? Como el gótico, pues también clásica, digo, es obviamente un lenguaje muy diferente al que estamos hablando, es otro mundo, ¿no? Porque ya ven, en el gótico se puede organizar en 3, se puede organizar en 5, se puede organizar en 7. Bueno, entonces, es por un lado lo tripartita, por otro lo tectónico y por otro lado lo que llamamos el entramado normativo. El entramado normativo es como el andamiaje donde se soporta la obra, es decir, la proporción. Desgraciadamente la proporción la hemos olvidado, se va a considerar como que pues no tiene una razón de ser, y hay que pensar que toda la arquitectura del pasado usaba proporciones, ¿no? Y el canon más antiguo que se conoce, como sabemos, es el de Vitruvio, que en el siglo I a.C., recogió este canon de las 8 cabezas o 10 rostros y que dibujó maravillosamente Leonardo da Vinci, ¿no? Ese canon, donde está el cuadrado y el círculo, de hecho, algunas láminas ahí donde se ven esos trazos, porque yo los estoy investigando, y encontré, por ejemplo, los templos se trazan así, porque si ustedes ven un templo de cruz latina, por ejemplo, los brazos del crucero tienen una dimensión diferente al presbiterio, y es por ese trazo. Entonces, en la tradición cristiana, pues funcionó muy bien, porque si la arquitectura tiene que ser a imagen y semejanza del hombre para los griegos, pues en el mundo católico pues, era a imagen y semejanza de Cristo. Entonces esa tradición funcionó muy bien. Bueno, este es el entramado normativo, porque ya ven, en los tratados de arquitectura, si se quería una habitación pequeña, pues a lo mejor se hacía cuadrada; si se quería una un poco más grande, a lo mejor se hacía en raíz cuadrada de 2; si se quería hacer un salón, ya para, pues a lo mejor era 1:10, o ese tipo de proporciones siempre se usaron, ¿no? Y este tipo de trazos, y desgraciadamente se olvidaron. Aquí en la UNAM, pues, bueno, esa tradición duró muchos años. Hay que recordar que José Villagrán García pues daba conferencias y todo, y explicaciones sobre trazos armónicos de proporción. Su gran discípulo fue el doctor Carlos Chafón Olmos, que continuó con esa tradición, y el doctor Carlos Chafón Olmos también la enseñó en muchas universidades en la provincia y aquí mismo. Entonces esa tradición desgraciadamente se fue perdiendo, pero es en el mundo clásico donde se fue reafirmando y se volvió una tradición oral. Entonces, para no alargarme, simplemente y resumiendo, les digo, la arquitectura clásica es tripartita, la tectónica y el entramado normativo, las proporciones. Entonces, si yo hago un edificio nuevo en un contexto histórico, pues una solución que yo les propongo es seguir este lenguaje, y se sería muy respetuoso, porque también en ocasiones los arquitectos nos queremos inmortalizar de una pincelada, y también pues, hay que tomar en cuenta que hay que ser respetuosos del contexto, ¿no? Total, habrá muchas oportunidades para hacer algún edificio muy personal, pero en esos contextos yo sí creo que hay que ser exageradamente respetuosos de la arquitectura, no solo, como decía el arquitecto, no solo la histórica, sino también la contemporánea. Pues muchas gracias. A continuación tenemos la participación del arquitecto Javier Sánchez Corral. Gracias, igual Gabriel, gracias por invitarnos aquí a tu final de maratón de 10 charlas en 5 semanas. Es un privilegio estar aquí contigo, con esta mesa.
Igual, mi aproximación hacia este tema, yo diría, es desde la vivienda. Lo mismo, tengo unas imágenes que las puedes ir pasando poco a poco. No quiero hablar más, o sea, de lo que está ahí, sino un poco las ideas que me parecen importantes con respecto a lo que hemos hablado ahorita. Pues yo, el primer proyecto que tuve, se lo presenté a Dolores Martínez hace como unos 30 años quizá, que tenía yo ganas de demoler una casa en la colonia Roma. Y me encontré con Dolores y Dolores un poco me dijo, por ahí no va la cosa. Tuve que regresar con mi cliente a decirle que no era por ahí. Y realmente ha sido un aprendizaje para mí de muchos años, estar trabajando con patrimonio, estar trabajando en las zonas históricas de la ciudad, en el centro, en la Condesa, en la Roma, etcétera, en otras zonas. Y creo que con los años me he dado cuenta de algunas cosas a las que le doy mucho valor y que quizá cuando era yo estudiante no valoraba, ¿no? A veces justamente me reclamaba por qué teníamos que conservar una casa que no tenía realmente un valor arquitectónico para mí, digamos, ¿no? Hablando de lo que uno piensa. Pero creo que también muchas de esas casas, quizás si las pusiéramos a debate, no tendrían ese valor. Sin embargo, pues estaban protegidas por un valor ambiental o por un valor contextual o por otras razones que rebasaban incluso esas casas y que hablaban más de un barrio. Y cuando hablamos de barrio, entonces como que para mí hay otro interés, porque finalmente creo que ahorita un mensaje que nos diste ahorita, Antonio, de cómo intervenir en un contexto histórico y cómo luego inmortalizarse, creo que tiene que ver con tratar de leer ciertas claves que hay en ese contexto histórico y cómo tratar de, a partir de esas claves, de esas señales, de ese entramado normativo, que es algo que tenemos que interpretar porque no es tan claro en general, hay lugares donde es muy claro y hay lugares donde no lo es. Y es en esa sensibilidad de la que hablaba Jorge hace rato, que es nuestra responsabilidad como arquitectos tratar de entender ese entramado, ese sitio, ese barrio, esa memoria de la ciudad, ese genio, digamos, del lugar, y tratar de a partir de eso construir una propuesta que se gane la vida, como también mencionó Jorge, que esté en el día de hoy, pero que pueda trascender y que pueda no estar limitada, digamos, a un uso. Finalmente los usos cambian y los edificios tienen que poder asimilar esos cambios y apropiárselos y volver a vivir. Y si hacemos eso estamos reciclando, y si estamos reciclando estamos de alguna manera siendo conscientes con varias cosas, pero sobre todo estamos construyendo continuamente esa memoria, ¿no? O sea, esa memoria que no es el edificio que terminó un arquitecto y ahí se terminó, sino es todo este proceso que va a seguir en la vida del edificio y que va a ir evolucionando ese edificio, ¿no? Digamos que hablando del barrio, porque de verdad me parece que ahí es donde está la clave. Ahorita mencionabas, Antonio, lo de tripartita, lo de la tectónica, lo del entramado normativo, y un poco pensaba en la escala. O sea, lo que creo que nos está pasando mucho es que la escala del barrio se ve totalmente amenazada por la escala de la zonificación, ¿no? O sea, si a alguien se le ocurrió que valía la pena que en una cierta parte de la ciudad se hagan edificios de 8, 10 o 25 pisos o lo que sea, a esa misma persona no se le ocurrió voltear a ver el barrio y ver si ese barrio podía recibir esa densidad y si al recibirla iba a poder mantener ese patrimonio y cómo lo iba a mantener, ¿no? Y entonces entramos en estas tensiones terribles porque los arquitectos pues estamos al servicio, digamos, de muchas, yo diría, dinámicas. Una de ellas es la del cliente. Y el cliente, pues sin saber, compra un inmueble en un sitio que quizá está o no catalogado, eso ni siquiera lo sabe. Y al comprarlo, lo compra con una expectativa de algo que dice un papel que le dan en la CEDUBI, que dice que tiene un uso de suelo. Pero a la hora de entregarle ese uso de suelo y ese lote, digamos, al arquitecto, el arquitecto se voltea y ve que hay una casa maravillosa a un lado y que en el terreno adentro además hay un árbol fantástico que tiene 30 años ahí, y entonces se da cuenta que lo que le está pidiendo el cliente no concuerda con la realidad del sitio y que
va a haber una agresión, ¿no? Y va a haber un cambio, y que ese cambio va a generar quizá algunas cosas positivas, si lo vemos desde un punto de vista a lo mejor de crecimiento económico y de generación de empleo y de otras cosas, pero también va a generar problemas y pérdidas de patrimonio, de la memoria de un lugar, del cambio de la escala de un barrio. Entonces, yo creo que, o sea, para mí, y algunos de los ejemplos que estamos aquí mostrando en la pantalla, que traje tres casos de estudio que me parecen interesantes, los tres están en la colonia Roma, en calles muy bonitas. Uno de ellos está en la calle de Durango, otro está en la calle de Álvaro Obregón y otro está en la calle de Tabasco, que son calles fantásticas que, digamos, Álvaro Obregón es la que más ha tenido cambios de escala. Hay por ahí un hospital que tiene como 20 pisos, por ejemplo, que nada tiene que ver con la escala del Balmori, que está ahí cerca de otros edificios. Y sin embargo, bueno, pues hoy el uso del suelo dice X, ¿no? Y ese X de verdad no concuerda con la realidad. O otro caso en donde en un proyecto en la calle Tabasco hay una preexistencia. Mi maestro Humberto Ricalde, al que obviamente le tengo mucho cariño y aquí aprendí con él en esta facultad, hablaba de la preexistencia, ¿no? Nosotros como alumnos, de eso es de lo que estábamos hablando todo el tiempo. Y si la preexistencia no existía en el proyecto, nos decía que la inventáramos. Que nos inventáramos que en ese terreno había habido un árbol, estaba ahí ese árbol, y entonces alrededor de ese árbol se construía el proyecto de arquitectura, ¿no? Entonces la preexistencia, y además a mí muy joven me tocó verlo porque en la oficina de mi padre y de su socio Luis y sus colaboradores, ellos pusieron su oficina en la calle de Flora, en una callecita de una cuadra en la colonia Roma, en el número 16 de esa calle, y ahí había una preexistencia de un edificio de ladrillo, una fachada de ladrillo hermosa, con un retranqueo en la misma calle que se metía a medio metro, digamos, no era un paño continuo, de un alineamiento continuo, sino que tenía sus recesos para generar las entradas a las casas. Digamos, esas son las señales y las claves de las que yo hablo, ¿no? Y entonces ellos decidieron integrar esta preexistencia a su taller de arquitectura. Hicieron una obra hermosa que tenía un patio, y el patio era el espacio que dialogaba entre lo nuevo y lo preexistente, y había un puente que conectaba de un lugar al otro, y esa fue mi escuela también. Y entonces entre Humberto hablándonos de la preexistencia y hablándonos de Kahn y hablándonos de Álvaro Alto y de sus, que eran realmente sus dos grandes, y nosotros veíamos lo que teníamos que hacer en un lugar y hablamos siempre del contexto, y qué significa eso, ¿no? Y yo creo que un poco lo que quiero yo decir aquí en esta charla, porque con Gabriel Mérigo me ha tocado colaborar en algunas discusiones álgidas, ¿no? De pronto de un edificio que se va a hacer junto a un edificio patrimonial y pues se generan todas estas discusiones. Yo creo que el primer problema está en el uso de suelo. O sea, para mí, si tú a un terreno le das un uso de suelo de 40 pisos y se te olvida todo lo que hay alrededor, ya desde ahí ya hay un error terrible, porque todo lo que venga después de eso van a ser puras discusiones, negociaciones desafortunadas, ¿no? Sin embargo, si los proyectos tuvieran quizá otra lógica, digamos, de un uso de suelo que quizá fuera más específico, y a partir de ciertos valores que se los puedes atribuir a la sensibilidad del arquitecto o a la generosidad de un cliente, o que pudieras ganar más espacio de construcción, pero de otra manera, digamos, que los proyectos se pudieran adaptar a un territorio, creo que podría ser mucho más interesante. Al final, nos tardamos igual 2, 3 o 5 años en llevar adelante un proyecto en una zona patrimonial, y al final acabamos todos frustrados, porque ni es lo que quería el cliente, ni es lo que quería el INA, ni es lo que quería el arquitecto, ¿no? Todos tuvimos que ceder. En lugar de construir desde el inicio un sistema digamos, de objetivos que nos ayuden a entender qué es lo que vale, sentar en la mesa al cliente también. Lo que cuento suena un poco exagerado, pero no lo es, porque de todas maneras en esta ciudad construir algo puede tomarte muchos años, aunque tengas todas las de ganar y aunque no haya patrimonio, ¿no? Entonces, si le sumamos el patrimonio y si queremos cuidar el patrimonio, pues lo que hay que hacer es comunicar el valor de ese patrimonio también a los dueños de los inmuebles que, como bien decía Jorge, pues se sacaron la rifa del tigre, ¿no? Porque tienen una casa
que construyó un arquitecto que a veces ni siquiera saben quién es ellos, a veces fue hasta su pariente, como también lo mencionaste, pero para ellos ese es un problema porque su predio vale 3 veces lo que ellos, lo que se les puede construir si es que se mantiene esa persistencia, ¿no? Entonces, es un trabajo muy rico el trabajar en un contexto histórico. Yo también creo que hay que apostarle al anonimato. O sea, me parece que la propuesta arquitectónica debe de ser silenciosa. Debemos de casi dejar que lo que hable sea el barrio, la ciudad, y que una vez que uno transgrede, digamos, el umbral y entra al edificio post la puerta, digamos, o este espacio de negociación entre la ciudad y lo privado, ahí puede haber una arquitectónica quizá distinta, quizá que ponga en tensión con lo que hay detrás, quizá que sea sorprendente y que quizá nos lleve a otro mundo, pero creo que los arquitectos deberíamos de pensar que es muy importante mantener esta lectura, esta escala de un barrio, este anonimato, y apostarle más por generar y por crear y construir una sorpresa y un diálogo de una manera como más sutil. Y en ese sentido creo que, insisto, el uso de suelo es el primer problema, y la falta de una negociación clara en donde los objetivos realmente los podamos compartir. La falta de ciertas reglas claras hace que sí, efectivamente haya gente tapándole las coladeras a las casas para que se caigan, o pegándole a los muros de carga y haciendo una serie de barrabasadas porque creen que si la casa se cae se van a liberar ahora sí que del embrujo que tiene su propiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias, Gabriel. A continuación tenemos la participación del arquitecto Felipe Leal. Bueno, buenas. Antes que nada yo quisiera felicitar a Gabriel Mérigo por poder cerrar este ciclo, esta cátedra, con un tema de actualidad, ¿no? Y romper esta idea de que siempre toda la parte patrimonial y la parte de conservación y la parte de restauración tiene que ver con el pasado, hasta cierto punto congelado. Yo creo que eso me parece excelente, no terminaron con una polémica de esta naturaleza y con lo que está pasando en la ciudad y lo que pasa en las ciudades. O sea, independientemente de las restauraciones que se deban de hacer, y más bien las intervenciones de la sociedad contemporánea, del mundo contemporáneo, en la ciudad histórica, o no histórica, porque historia, ¿qué es? Pues historia puede ser desde 10 años atrás o 5 años atrás, ya es historia. Ya principios del siglo XXI ya es historia, ¿no? O sea, entonces también hay que ver esos límites. Yo creo que nos enfrentamos a una variedad de problemas, los han mencionado cada uno, ¿no? De quienes han antecedido con autoridad de sus experiencias, pero primero, se ha hablado mucho del uso del suelo, tiene razón Javier, de alguna forma, mejor que lo sabe, pero es que la concepción de los programas delegacionales o los programas parciales de la Ciudad de México son anacrónicos, o sea, es un esquema ya de mediados de los años 70, de los años 80, en Oxford, ¿no? O sea, y son planes de hace 40 y son concepciones planimétricas donde todos estos aspectos que se están analizando de volumetrías, de zonas de los barrios, características, no están consideradas. Entonces eran una serie de manchas urbanas y planimetrías, y después con una serie de agregados y de agregados legales que son casi imposibles de cumplir, ¿no? Cuando uno ve el plan de Manhattan, el plan de Nueva York, el plan urbano, es un plan nada más, es un plan por colores, bien. Esto puede aquí, esto puede acá, aquí estas alturas, no hay más, o sea, es una cosa donde es tan claro que no te puedes salir de ahí. Pero aquí está lleno de tantas sutilezas y después le agrégale, después, como bien se ha dicho también, bueno, la lista que de pronto, pues en algún momento, ni siquiera está catalogada, sino es una lista, ¿no? Donde en algunos, con todo respeto, algunos prestadores de servicio social, ¿no? Hacen pasar por unas colonias históricas y se apantallan y sin saber exactamente el valor de algo lo ponen en una lista, ¿no? Hay muchos casos de eso. Y después tienes que hacer toda una serie de trámites en relación a eso. Entonces, las contradicciones de las instancias federales, o sea, que el INAH
y el INBA, esta frontera absurda que es hasta el siglo XX, después del siglo XXI, el voluntarismo, y lo sabemos, los delegados del INBA es común saber que es a puro criterio, o sea, no es más que, no hay ninguna norma que te diga eso vas a respetar en la ciudad de Mérida, tiene esa característica, sino depende de la buena voluntad y sugieren y empiezan a moverle el proyecto, muévele, quítale que corresponde a esto, no está muy alto, ¿por qué? Entonces empiezan a hacer una serie de apreciaciones personales, todos lo sabemos, hemos estado en el consejo, hay consejos donde compartimos, ¿no? Y vemos las argumentaciones de los colegas y uno se queda aterrado, ¿no? Realmente, entonces, no tanto a veces del autor, sino de los filtros, ¿no? De quienes detectan el conocimiento del patrimonio, ¿no? Y hemos llegado a absurdos, y lo podemos ver en algunas calles, por ejemplo en San Ángel. Ustedes ven la calle Amargura en San Ángel, donde está la vía Córdoba. Del lado izquierdo hay como 6, 7 casas que se hicieron con este criterio que el INBA tuvo de que baño y proporción 2 a 1 las ventanas, ¿no? Son las casas más aburridas y espantosas de San Ángel, o sea, ¿no? Es una cosa, son unos muros, son unas cosas terribles, donde además eran 2 por 1, nada, y además hasta el color decían, entonces tenía que ser un colorcito. Es de las peores, una calle de las más bellas de San Ángel es de las peores fachadas, se puede ver 3 o 4. Y eso lo hicieron en el Calle del Árbol, en varias ciudades, quisieron haber por poner algunos ejemplos, y ha sido reinante. Entonces es apostar a la mediocridad, o sea, es una falsa idea de lo que realmente es la intervención y la incorporación de la arquitectura contemporánea para entender lo que realmente es cada barrio. Entonces, ahí nos enfrentamos con muchos problemas, la verdad, o sea, contradicciones, voluntarismo, una falta de rigor, falta de imaginación, y también de una serie de elementos muy mediocres que están valorando todo este tipo de cosas. En algún momento ha habido diferentes administraciones, no tanto que esas con eso, pero yo creo que en algún momento, y sí lo debo destacar, cuando actualizaron algunas cuestiones en Bellas Artes, decían Víctor Jiménez en alguna época, lo que hay que valorar es que sea buena arquitectura y si es un buen arquitecto. Si es un buen arquitecto te trae una propuesta y más o menos lo vamos a respetar. Ese criterio no ha dominado, todavía se te ponen a corregir, en Bellas Artes se te ponen a corregir, o sea, te corrigen, quítale sobre el autoridad. O sea, entonces, eso es muy común. Nosotros nos encontramos con un esquema metodológico de los planes o los programas nacionales obsoletos. Ya hace 50 años, el esquema inglés de hace 50 años, ya está rebasado. ¿Por qué? Porque las ciudades cambian y las ciudades se están renovando. La Ciudad de México somos, sin todo eso, y también lo sabe perfecto porque él contribuye mucho a toda una transformación de la Condesa, respetando en algunas cosas, en otras no, pero así es, a veces se puede, ¿no? De toda esta evolución que van teniendo las ciudades, la Condesa, la Roma, el Escandón, la Cuauhtémoc, parte de la Narvarte, en fin, todo este tipo de colonias se han ido transformando radicalmente durante los últimos 20 años. No han estado, y no hay constructor, arquitecto, alrededor que no haya tenido que realmente sufrir trámites de años, o sea, años. Tú lo sabes muy bien, o sea, de años para que puedan devolver algo que ya no tiene sentido, que ya estaba dañado por el temblor, algo que ya no tiene sentido, un edificio mediocre. No, pero estaba catalogado. Y se puede tardar 3 o 4. Entonces esto a nivel de la inversión en la ciudad es gravísimo. De incentivar nuevos usos en la ciudad, porque a lo mejor una propiedad que tiene un potencial para una familia, cuando estas familias ya no existen en la ciudad de México, o sea, de 6 miembros, 5 miembros, eso ya no, la familia nuclear se acabó, o sea, ya no, por lo menos en la Ciudad de México no existe, o sea, cada vez somos la segunda ciudad después de París que hay más viviendas unipersonales, o sea, en la Ciudad de México tienes fenómenos, o sea, igual que Londres o París, entonces tú tienes una serie de esquemas de una vivienda que estaba ahí, de otra generación de personas que murieron o que ya van a morir, que han dejado legado a los hijos, y en un terreno de 300 metros que y una familia con 6 miembros, puede haber ahora 3 o 4 departamentos donde te van a vivir, o sea, son 3 unidades que te va a dar, y te va a dar también recursos para el predial para la Ciudad de México, y vas a ponchar la red de agua, de drenaje, de transporte público en las partes centrales, eso ya ha discutido, lleva muchos años, pero se siguen habiendo estos resaltos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una idea muy, perdóname, conservadurista, o sea, entonces yo creo que uno está muy bien restaurado como lo ha hecho extraordinariamente Gabriel, la Casa Rivas Mercado, una restauración ortodoxa, un lugar de tono, una parte de la Guerrero, maravilloso, pero sin el entorno, porque eso siempre pasa, empieza a haber una serie de transformaciones, es que sea mucho más flexible para que se pueda activar toda esa parte del barrio, ¿no? Y a eso nos encontramos con ejemplos de
la naturaleza. Yo voy a presentar, pues, puede quedarse ahí la imagen, la continúo, gracias. Pero antes de ello quisiera poner también esos ejemplos y quiero tomar el caso, por ejemplo, cuando restauramos el momento a la revolución, que nos ayudó Gabriel Meri con toda la restauración y el levantamiento del Estado, como se encontraba en la restauración física del monumento, pero que englobaba parte de todo el proyecto de la Plaza de la República. No nos interesaba nada más el monumento, nos interesaba activar la colonia tabacalera, la plaza de Ciudad, integrar una zona de la ciudad, un triángulo extraordinario de la ciudad que estaba desaprovechado entre Insurgencia y Reforma. Vean la centralidad que tiene, una maravilla, ¿no? Y hace poco me entrevistaban en la televisión, estaban asustados. Oigan, ¿qué piensa la tabacalera? Está terrible. Es que ya se está sobrepoblando. Le digo, a ver, antes de que se arreglara la plaza, el 30% de la colonia estaba desocupada. El 30% de la plaza estaba desocupada. Estaban todos cerrados. Los restaurantes, había un restaurante y dos medio prostíbulos, lugares ahí, y había ahí unos lugares de bastante lujosa característica. Todo abandonado, las centrales obreras ya estaban abandonadas, todo estaba cayendo. La restauración de la plaza, lo que generó, ¿no?, fue que hoy ustedes ven, o sea, hay una de las estaciones de radio más vanguardistas de la ciudad, se llama Aire Libre, está ahí, está en las terrazas, está en todas las terrazas, el Frontón México finalmente se pudo abrir, hay hoteles cerca, hay desarrollo en la colonia, se ha consolidado, se integró con en la calle Ramos Arizpe con el Museo de San Carlos, todo eso detonó todo un mejoramiento del barrio terrible. Y había autoridades en ese entonces que no nos dejaban hacer la intervención del monumento. Decían, imagínense, nos decían, o sea, era increíble, es un mausoleo, entonces, por favor, no lo toquen. Hagan una biblioteca en la parte superior, bueno, de veras, biblioteca, esa cabe, ¿con qué autoridad estamos apuntando? No pongan el elevador, bueno, nos querían hinchar porque pusimos el elevador, ¿no? Sin ese elevador no se hubiera subido nunca a ese belvedere que estaba considerado desde todos los proyectos del concurso para el Palacio Legislativo. ¿No? Todos tenían, o sea, estaba pensado, siempre estaba balaustrada para ver la ciudad. Lo retoma perfectamente con Santa Silvia, pero siempre se pensó para subir. Claro, el elevador estaba donde están ahora los restos de Lázaro Cárdenas. ¿Quién mueve a Lázaro Cárdenas? A ver, ¿quién se tiene el valor de mover a Lázaro Cárdenas? Y además era un elevador chiquito, ¿no? Para otra época. No quedaba más que entrar por el centro, ¿no? Y entonces a estas autoridades habría que explicarles, oigan señores, el Arco del Triunfo se visita, tiene elevadores. El monumento a Vittorio Emanuele en Roma tiene un elevador por la parte de atrás. Todas las torres en Bolonia se visitan, o sea, los monumentos se visitan. Queremos que eso deje de ser una portada de la Constitución de la República o del Partido Auténtico de la Nación Mexicana. Entonces, ante esos criterios, de verdad nos querían matar. Hicieron reuniones, algunos colegas tuyos de otra generación, ¿no? Poniendo ahí una pues, no radicalidad. Sí, pobrecito, ya no se puede, pero entonces, no, pero bueno, hacían unas, que habíamos destruido un momento, que era bueno. ¿Saben cuánta gente? Entran 1000 personas diarias al monumento, son 300, ¿no? 60,000 personas lo visitan anualmente. O sea, le estabas privando de subir al paisaje urbano, subirse por un elevador panorámico que el 60% de la población no se ha subido en un elevador panorámico, no sabe lo que es, se sube, ve la ciudad, se incorpora, visita el interior del monumento que es fantástico, es una maravilla de Art Deco, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a limitar? Entonces, nos enfrentamos a eso, era y todo, ¿no? Otro caso que quiero presentar aquí, y es nada más de interpretación, nada más que es importante, con este proyecto llevamos 4 o 5 años, fue una bronca también, por todos los obstáculos que te vas encontrando, ¿no? Pero es un elemento donde uno retoma, y lo era perfectamente lo que decían tanto Jorge como Javier, ¿cómo interpretas? O sea, el problema, venimos del pasado, hay que borrar el pasado, pero estamos en el presente y vamos para adelante. Entonces, ¿cómo interpretas esto? Este es el edificio Ermita de Juan Segura, esa maravilla, esa era la ermita de Tacubaya, que ustedes ven. Pero la ermita se la acabaron de la Fundación Miguel Quesada. Para ganar recursos, esta fundación le pidió a Juan Segura en aquel entonces hacer este edificio maravilloso, un edificio emblemático en la Ciudad de México, pionero, como edificio mixto, con locales comerciales, con cine, con departamentitos pequeñísimos, ¿no? De 25, 28 metros. Es una joya, ¿no? Fue además lleno de historia, porque ahí estuvo la parte del exilio español, ¿no? En esa parte. Después viene, esto era la ermita de Tacubaya, pues se llama la ermita. Vean todo ese jardín.
Entonces la fundación, para sacar recursos para los, el asilo y para todo eso, empezaron a construir. En esa Y, que es el Flatiron de México, ¿no? Es buenísima esa escuela. Conocido en mucha época por el edificio Canadá, porque tenía el anuncio Canadá. Pero arranca Revolución, perdón, si fue con la arranca Revolución y Jalisco, es una Y maravillosa. Claro, lo afectaron muchas cosas. El metro y sus consecuencias, el metro Tacubaya le pegó muchísimo, pero bueno, ella marcaba, por seguro desde los años 30 con el arte, ya marcó que esa calle, que es la Avenida Revolución, iba a ser una gran avenida urbana, en la sección, fíjate, ahí es donde tienes que tener las alturas, ya en ese momento cuando dicen hoy, no, desde ahí ya había alturas, entonces Oscar sí lo explicó, la torre latinoamericana, pero qué decir, ¿no? O sea, no, ya eran, no había esas normas, pero había su potencial, adelante. Después, bueno, este es el famoso Ermita, con el cine, ¿no? Que era el cine hipódromo, porque el cine Ermita después hubo otro de Juan Sordo Magdaleno, más adelante. Bueno, Art Deco totalmente todos los años para adelante. El interior, cuando uno ve eso, entonces, a la hora que está yo proyectando ese edificio, jamás me olvidé que estábamos al lado de un gran edificio, que le íbamos a hacer un honor a ese edificio. Es el interior, son los departamentos y es el club de arte. Abajo está el cine, es el piso, es el plafón del techo del cine. Bueno, y aquí está, entonces nosotros lo que estamos haciendo es continuar con ese perfil, entonces lo vamos a ver, o sea, se le limita al lado derecho, tienen los locales comerciales bajos, muy chaparritos. El mundo ya cambió, todos los locales comerciales no pueden tener esa altura, sino no tienen doble altura. ¿No? Lo levantas, haces un cuerpo que continúa eso y remetes, para no competir con ese parámetro, remetes todo el conjunto de apartamentos arriba. Lo de abajo es un hotel, va a ser un hotel, y lo de atrás son habitaciones, tienen locales comerciales, o sea, semeja esto hasta como con cajas sincromáticamente, y lo de la estría es un homenaje a la esquina, que es la escalera de seguridad que tienes que tener por obligación, adelante. Y entonces, ¿qué es? Bueno, son los renders más o menos. Otro tema que había, pero aquí, no está bien, aquí sigue si quieres, aquí sigue. Ahí se ve el perfil urbano. Entonces tienes el ermita, continúa en la altura y cromáticamente también, esto va a ser un hotel. Tienes los locales comerciales abajo, retomando esto. Y después estaba el cine Ermita, porque este era el cine hipódromo, después era el cine Ermita. Este es un edificio de Juan Segura, de Juan Sordo Magdaleno. También inventariado catalogado por el IMA. Ya cuando nos encontramos, el edificio ya lo habían destrozado porque habían hecho 8 multicinemas, ya no existía, ya no había nada, ¿no? Y había unos muralitos, unos cachos de un mural del esposo de Planeta por ser Javier Guerrero. Y que hay una cosa interesante sobre la naturaleza compuesta. Entonces, bueno, el encontrar lo del mural fue año y medio para decir que había que rescatar el mural. ¿Dónde está el mural? Nadie no había mural. Y alguien había catalogado que ya estaba estudiando que había que respetar el vestíbulo, porque el vestíbulo es un gran ejemplo de la cultura de los gigantes. Y sí es un gran vestíbulo, la verdad. Entonces cuando decimos, bueno, pues sí, vamos a respetarlo, pero ¿saben qué? Pero para respetarlo tenemos que tirarlo, porque abajo, como es una manzana completa, va a ser el estacionamiento. Entonces, pero lo vamos a rehacer, pues así lo vamos a... Bueno, todos los vecinos, el cine estuvo abandonado, tenía un Oxxo, era un mulalán, en la calle atrás pasaban todo tipo de cosas. En el momento que dijimos que íbamos a ir, se nos vinieron todos los vecinos encima, animados por algún inspector de línea. Y una historiadora de la ciudad. Historiadora. Entonces siguen. Entonces, ¿qué fue lo que? Había que respetar esto, entonces hizo todo el inventario con la piedra, con casi los años 50 y todo. Pero la idea es integral, adelante. Entonces, y la calle de atrás, hacerla peatonal, que es la privada de Antonio Maceo, para poderla hacer la privada y respetar. Entonces ha sido muy complejo, adelante. ¿Cómo integras pues todo eso, este barco, con el subsuelo son los 4 o 5 niveles de estacionamiento, y vas teniendo todos los cuerpos y van siendo los portales? Ha sido realmente de 4 o 5 años de batalla, ¿no? Pero justificando, entonces, con el INBA, con el Centropan para restaurar el mural, con el INA, con la delegación, con todas las autoridades. Oye, tus clientes son argentinos. Tú los conoces. No digo más. Adelante. Entonces, bueno, adelante, entonces ya no quiero ver el final, ya no quiero, son detalles de la... Y bueno, entonces la idea era, ahí apareció el mural, bueno, ya apareció el mural, entonces
Del lado derecho va a aparecer como va a estar en el vestíbulo, va a cruzar la calle, tenemos una calle peatonal interior, vas a entrar al hotel y desde el otro lado. Y el vestíbulo está retomando, son 19 niveles, donde retomas ese gran vacío, todos los pasillos que son eso. Entonces es un homenaje al otro edificio, Puebla es el Triángulo, adelante. Y ahí donde, ahí ya vamos en obra, adelante. Entonces ese vacío va a ser precisamente retomar eso. Entonces, cuando tú lo ves, está retomando las formas, hay una historia que está llegando. Ya no son los 30 o 40 apartamentos que tenía el otro, aquí van a ser 300, pues la densidad de la ciudad. Pero es un lugar donde tienes Metrobús en la esquina, Metro Tacubaya, estaciones de bicicleta, tienes todo, ¿no? Adelante. Aquí estaba en obra, adelante. Y aquí se ve más o menos cómo viene, o sea, este es el esquema, ¿no? Adelante. Y aquí está, ¿no? Más o menos ahí se puede ver el internet. ¿Y qué le da la pauta? Le da la pauta a Avenida Revolución desde el punto de vista urbano, que el otro se dio, ya le das un paramento para que entonces Avenida Revolución continúe, que está teniendo por cierto un fenómeno bastante la reserva ahí de la parte de la ciudad, una ciudad que tiene metro, es una estación, es una calle con metro, está la Alameda de Tacubaya ahí adelante. Entonces, esa es la interpretación, cuando te dicen, si lo interpretas, si es una intervención contemporánea, respetando un patrimonio, haciendo un nuevo homenaje al edificio, y es como un custodio, ¿no? Adelante, ya se acaba ahí como si fuera la pedra de la tierra. Es como un custodio, o sea, como que lo está cuidando. Todo lo más lo pongo como ejemplo de estos elementos a los cuales uno se enfrenta, pero las discusiones para esto, que para, creo, que para casi todos aquí presentes sería lógico, bueno, el hígado no alcanza, o sea, porque entonces no hay ningún criterio, bajo qué criterio, por qué esto no estaba catalogado, porque te obligan, después aparece la delegación con otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ahí sí se enfrenta una complejidad muy grande, deberíamos de reducir, y siempre, y lo hemos hablado, Jorge sabe perfectamente de eso, lo hemos hablado en muchas ocasiones, está sobrereglamentado todo, ¿no? Lo que hay que confiar más en el talento, en el sentido común de las cuestiones, ¿no? Pero la sobrereglamentación ha llevado más que a la corrupción, a poder retrasar todos los procesos, a criterios de personas muy ignorantes, pero sí se conecta con una gran cantidad de funcionarios o de la administración, de una ignorancia enorme, ¿no? Que dan argumentos y con muchos resentimientos, ¿no? Entonces se enfrenta uno a ese tipo de fenómenos. Yo te felicito, Gabriel, porque realmente poner esto en el cierre de una conversación, no es nada más la restauración y los finos trabajos que él hace con muchos documentos, sino qué significan, o sea, y cómo detonan, y cómo ejemplos de naturaleza. Una buena restauración o un edificio que se retome eso va a tener un impacto en todo el entorno, lo hemos visto, ¿no? La casa arriba la casa arriba del mercado está mejorando la zona de la colonia Guerrero alrededor. Entonces diga el monumento de la revolución, ya lo hablamos, y muchísimas cosas, eso generalmente te va a detonar, ¿no? O los perfiles urbanos que recuperó Javier ahí, por ejemplo, la avenida Veracruz, respetando todos sus perfiles, te arma todo una serie de perfiles, las viejas casonas, pero adentro viven nuevos habitantes urbanos, bajo otros conceptos urbanos, con mejor iluminación, con mejor ventilación, se van a mover en bicicleta, se van a mover en patineta, en Uber, de otra forma, ¿no? No ajustarse a eso es lo que yo creo que es otro día. Yo creo que hay que quitarle naftalina al tema. Buenas noches. Devolvemos el micrófono al doctor Gabriel Mérigo para iniciar precisamente la discusión. Creo que ha sido muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy. Coincido en gran medida en lo que se han expresado aquí. Creo que inclusive entre ustedes han coincidido curiosamente en la situación de la sobre regularización que existe en el tema. Creo que desde su origen con las cartas internacionales en las cuales se invitan a personajes de todo el mundo, a personajes que piensan igual, a discutir exactamente lo mismo, y les dan galletitas y café y regresan exactamente con las mismas ideas, porque no invitan a gente con otros criterios, sino nada más a las personas que están pensando y que están actuando exactamente de la misma manera. Entonces, lo que está causando tanto daño quizás sea la generalización de estas normas, que en cuestión de Guatemala no puedes generalizar. Cada monumento en el que uno interviene tiene un discurso propio distinto, y al cual nos tenemos que acoplar si vamos a intervenir con un edificio contemporáneo. Cada elemento contextual en el que vamos a intervenir tiene un diálogo permanente
que existe desde que se fundó esa zona, y nosotros tenemos que ser compatibles con ese diálogo. ¿Cómo? Pues cada quien tiene su talento. Creo que lo que importa es el talento más que la normatividad tan estricta y tan rígida que nos aplica. Yo tengo la suerte de ser miembro de la Comisión de Monumentos Artísticos de Bellas Artes, y ahí tenemos que, una de las misiones que nos da la Ley Federal de Monumentos es determinar cuáles monumentos no tienen declaratoria artística, que eso, a diferencia de los monumentos históricos, no viene por determinación de ley, sino tiene que ser a partir de la comisión que lo dictamine, cosa que es muy compleja porque el factor más importante que se hace es la historicidad del monumento, y es más fácil decir es una declaratoria histórica cuando es del siglo XIX para atrás, más fácil tener una perspectiva de la calidad de cómo se ha comportado un monumento a través del tiempo que determinar un monumento moderno, como le llaman del siglo XX, y determinar si son sujetos a ser conservados o no, si todavía no hay una perspectiva que nos diga cómo se va a comportar con la comunidad. Pero con tal de declarar o catalogar toda la obra de Teodoro González León parece absurdo. Que de antemano supongamos que toda la obra es buena, no tenemos que catalogar por personas, sino por calidad, y eso se hace con conciliación entre las distintas personas que tengan conocimiento del asunto. No es un dogma, y las normas ahorita son dogmáticas totalmente, llenas de contradicciones y llenas de irregularidades que no coinciden con lo que está sucediendo en la vida real. La vida real nos está diciendo otra cosa. Empiezan a aparecer edificios extraordinarios en distintas partes que no están respondiendo a las normas rígidas, sino están respondiendo a la naturaleza del talento de los arquitectos, y finalmente se protesta, se rasgan las vestiduras, pero finalmente prevalece el proyecto contemporáneo y prueba con el tiempo que fue una decisión más acertada. Así es que yo creo que vamos a escuchar las opiniones al respecto, si alguien tiene un comentario o una duda. Buenas tardes. Escuchándolos hablar, me pongo a pensar en lo que es la reglamentación, pero internacional, o lo que pasa en otros países. A mí me llama mucho la atención la obra de Lipski. Las intervenciones que hace en edificios europeos antiguos, el museo de la historia militar, en este edificio antiguo en Dresden, bueno, también en Canadá, en Ontario, con su museo real, que parece que lo está, que fuera un pólipo que está abrazando al edificio antiguo. Y veo también la obra de Scarpa, que me gusta mucho a mí en lo personal, pero bueno, Scarpa está en un medio que se presta para esto, ¿no? Su tienda esta de Olivetti, o el Castelvecchio, estos andadores, cómo respeta, cómo protege el material. Esto que hablabas en las pláticas, de que se deja testimonio de la mampostería, de la fábrica, como se había hecho, pero él la respeta muy bien, no la deja como si estuviera cayendo. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué este contraste tan fuerte? Que yo sé que en México no podríamos hacer algo como lo que hace Lipski. Digo, sí, con esto que está haciendo Felipe, bueno, pues se te están viniendo encima, imagínate si estás pensando en hacer otra cosa. ¿Por qué esa reglamentación en otros lados? ¿Qué sucede con nuestra reglamentación? Se queda, como decía Jorge, nada más en que el criterio de, pues si es buen arquitecto le damos chance, porque tiene capacidad, y le metemos un poquito de manita para que se vea que también intervenimos nosotros, pero ya no se da pues ni la creatividad total del arquitecto, porque no están bien delimitados ni bien definidos estos límites, estas reglamentaciones que están cambiando, o que no sé cómo están cambiando. Yo tengo esa duda. ¿Es posible? Bueno, creo que no estoy contestando yo solo. Importar reglamentaciones internacionales acá, pues creo que sería un poco y un tanto cuanto imposible, pero pues ya no hay para dónde hacerse, sería la pregunta.
Bueno, yo tengo una respuesta a eso, y es una respuesta que nos comentaba nuestro querido maestro Carlos Chamfort. Él decía, por ejemplo, en Francia, en París, por decir, pueden demoler varias manzanas porque la identidad de los parisinos tiene muchos siglos, tiene milenios. Él decía eso. Y acá en México somos muy niños todavía. Entonces la identidad para nosotros, como no tenemos tan fuerte esa identidad, el ver destruir parte de nuestro patrimonio nos afecta mucho, ¿no? Y en otros países no, porque bueno, pues tienen ya una identidad de, pues a veces hasta milenaria, que pueden hacer intervenciones súper, pues demoler manzanas completas, ¿no? Y no pasa nada. Y en México, bueno, esa es la interpretación que daba el doctor Carlos Chamfort, que, bueno, es una idea, habrá otras, pero me parece que tiene cierta lógica, ¿no? Tenemos la piel muy delgadita aquí en México, y lo que comentaba el arquitecto Leal, a mí me ha tocado estar afuera y me ha tocado estar adentro. Y es cierto, o sea, muchas veces la autoridad no hay una norma establecida, es un poco a criterio de cada delegación. Por ejemplo, aquí en el centro de la Ciudad de México, pues hay calles que tienen concreto estampado, ¿no? O otro tipo de materiales. Por ejemplo, en Morelia hay calles que tienen concreto estampado en el centro histórico, hay otras que son de pórfido, que es un material de la zona de Querétaro. En Querétaro está prohibidísimo el concreto estampado y el pórfido que desarrolló, por ejemplo. Y es a criterio de cada comité de monumentos, ¿no? Entonces realmente es muy complejo, porque no hay un criterio nacional. Ahora que estoy en Bellas Artes, pues yo soy más del criterio de, si para salvar al enfermo hay que cortarle las piernas, pues se las cortamos, porque si no, se muere, ¿no? Se muere, porque, ¿a qué me refiero esto? Precisamente un predio tiene un potencial para hacer un edificio de 20 pisos y tiene una casita de un solo nivel, por ejemplo, o de 2 pisos. Entonces la presión económica también es muy fuerte, e incluso estrictamente hablando, si la demuelen y no tenemos, por ejemplo, estén en la zona histórica y no tenemos el acompañamiento del INAH, pues la demuelen, se amparan, se pelean y ganan. Entonces mejor pues, conserva una parte y pues está bien, desarrolla otra, porque vale tanto el suelo que pues no hay otra manera. ¿Sí? Creo que el tema de ahorita que mencionaste a Scarpa y a Libeskind, pues ahí es como, sí, híjole, 80,000 veces yo voy por Scarpa, ¿no? Y ¿qué te puedo decir? Creo que aquí a veces a mí me ha tocado ir a funcionarios de INAH, reírse de esas cosas y decir eso acá en México no pasa. Y es un orgullo del INAH, te ha tocado irlo de esa misma manera, ¿no? Y yo a veces antes pensaba que, pues sí, eran unos fundamentalistas. Tengo que reconocer que ni todo ni nada, ¿no? O sea, yo creo que está bien. Creo que el centro histórico del primer perímetro de la Ciudad de México hoy tiene, o sea, si tú quieres hacer algo allí, sí se puede lograr hacer algo. Es cierto que es muy difícil. O sea, nosotros estamos haciendo un proyecto en la calle de Guatemala que, como abajo tenemos unos vestigios muy importantes, nos ha llevado 6 años. Pero pues la verdad, así siendo un poco incluso crítico de mí mismo hace unos años, creo que está bien, porque lo hemos podido pensar bien. Y al cliente pues obviamente no le gusta, ¿no? Pero bueno, también en el INAH te dicen pues que vaya a otro lugar, porque él es de Bélgica, ¿no? A ver si en Bélgica lo dejan. Sé que es una postura radical la del INAH, la estoy poniendo en la mesa, pero también creo que hay cosas buenas que han logrado dentro de eso. O sea, sí, la verdad.
Y lo digo yo que he estado siempre del otro lado, tratando de lograr hacer proyectos. El Centro Cultural de España nos llevó quizá 3 años negociar la volumetría de la fachada, ya ni siquiera la fachada. Y el concurso, cuando lo presentamos sin fachada, porque sabíamos que hiciéramos lo que hiciéramos, la fachada iba a ser un proyecto en sí mismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer para que esa fachada realmente no sea un pedazo de cartón con información predeterminada que está pegado a una manzana? ¿Cómo hacer que eso sea parte de un edificio y de una obra, y se convirtió en el foyer del Centro Cultural de España? Y creo que dentro de todo ganamos todos en eso, ¿no? Entonces, yo creo que yo me regreso un poco a la idea de que cada obra requiere de verdad de una discusión, de una sensibilidad, pero también, y aquí quiero agregar una cosa, también requiere de una revalorización del uso de suelo, porque es cierto que nos enfrentamos mucho con la casita de 1 piso o de 2 pisos y el edificio de 25 niveles. Y si estás en Reforma lo entiendes, ¿no? Que Reforma digamos, tiene otra escala. Pero si estás en una avenida dentro de un barrio, en donde a lo mejor vas a cambiar toda la fisonomía del barrio, pues entonces tienes que cambiar el uso de suelo del barrio. O sea, no se vale nada más cambiar el de la cabecera de la manzana, ¿no? Porque, ¿qué pasa con todos los que viven allá detrás? Que ya les quitaste el sol. Ya olvídate, le estás quitando luz, sol, ¿no? Que finalmente un patio de una casa de 2 niveles maravillosa, sea o no catalogada, contra un patio en esa misma casa maravillosa sin sol, pues ya no es un patio, ¿no? Entonces, lo que creo que deberíamos de volver a pensar es cuál es ese uso de suelo, que si definitivamente tiene que cambiar, pues tenemos como que todos estar de acuerdo en que lo estamos haciendo, pero vamos a proteger no solo los catalogados, sino vamos a proteger el patrimonio construido, porque finalmente creo que lo que es muy bonito es cuando el patrimonio desaparece, ¿no? Cuando se vuelve anónimo, porque estamos hablando de una gran construcción que es la ciudad, en la que hay piezas únicas, por supuesto que las hay, que tienen otra escala, pero que son parte de un contexto, ¿no? Más amplio. Hablabas, Felipe, de Nueva York y de un solo plano. Ha sido interesante revisar eso, porque quiero pensar que cuando estás junto a un edificio emblemático en Nueva York, igual aparecen los organismos de conservación, y por más que el plano diga algo, es cierto que eso no es cierto, ¿no? Y que lo que es cierto es una discusión que inicias y que es incierta, ¿no? O sea, el desarrollador no puede estar seguro de que va a construir su edificio de 20 pisos. Y eso desafortunadamente, bueno, pero aquí en la Ciudad de México, pues él quiere sus 20 pisos, allá son 80. Es el mismo problema. ¿Cómo hacemos para que estas cosas sucedan sin que se genere esta tensión tan fuerte entre los organismos de protección, el barrio mismo, los habitantes que nada tienen que ver y que ya llegaron a quitarles la luz? Y exacto, todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, nos hemos vuelto, creo que, por un lado sí, se ha vuelto muy problemático obtener un uso de suelo y una licencia de construcción, pero por otro lado hay tantas cosas que se le olvidan a esa problemática, que son las que realmente generan la tensión en la ciudad, ¿no? Muy rápido en relación a la pregunta. La ventaja de ciudades razonablemente consolidadas como lo que era el Distrito Federal es que las conocemos muy bien. No es el caso de ciudades que crecen al 5, 6, 7%, como Ecatepec, como lugares de eso. Además crecen con mucha pobreza y eso te limita mucho. O sea, la verdad es que lo más que podemos hacer es trazar la ciudad si se deja, ¿no? Pero no podemos hacer mucho más. En el caso de ciudades tan conocidas como la nuestra, creo que los que estamos aquí en esta mesa podemos dibujar la ciudad, si nos dieran un día, con una presión de más o menos 10%, no estoy exagerando, no. Es que puedes tener normas ad hoc para cada lugar y puedes hacer negociaciones políticas de uso del suelo, que son las más complicadas, por zona. Me explico. La Condesa o la Roma, vamos a poner la Condesa. La Condesa empezó a tener mucha presión inmobiliaria.
y nunca ha podido tener, como Polanco, uno de los famosos EDEX, donde hay un consenso general de la colonia de para dónde tiene que ir la colonia. Porque también los dueños de las propiedades tienen que sacrificar cosas, porque es súper fácil cuando tienes 40 años y vas a vivir ahí y decir, no quiero que nada cambie, pero cuando tienes 80 y es tu único patrimonio y tus hijos no tienen dinero y estás enfermo, y tú tienes que vender la casa y llega un promotor ahí y te dice, pues yo te voy a dar tanto si me consigues los 6 pisos, los 10 pisos, los 200, también tiene que haber un consenso, y ese consenso tiene que ser a largo plazo, porque no es de largo plazo, las señales que se mandan al mercado son malísimas, ¿no? O sea, si yo digo, bueno, la Condesa es de 3 pisos, pero lo puedo cambiar el año que entra, pues ya no se puede, ¿no? Entonces, sí tendríamos que tener como políticas diferenciadas para los lugares. Hay unos que son bastante obvios, el caso de la Condesa a mí me parece, pero por ejemplo, en los 90 hubo una discusión sobre reforma, porque en reforma no había pasado nada desde los 60, luego vino el sismo y acabó de amolar todo, ¿no? Y entonces, cuando Torre Mayor, don Silvio Zavala, que en paz descanse como corresponde decir en estos casos, decía que Reforma era un libro de historia abierto para conocimiento y disfrute de todos los mexicanos. Entonces, que en cada una de sus glorietas se leía una página de la historia nacional. Cosa que luego trastocamos porque le pusimos la diana donde no iba, pero eso me enfureció bastante. Pero lo que más me enfurecía a él y a Nacho Cervantes, que creo que por ahí anda todavía, ¿no? Es que cierran edificios altos, porque ellos decían que ningún edificio debería ser más alto que el Ángel de la Independencia. Aunque Pani ya se había echado algunos y cosas por el estilo, ¿no? Pero había como toda esa idea. Entonces, era un debate de la ciudad, finalmente. Obviamente habíamos muchos que pensábamos que teníamos que tener, era nuestra mejor avenida, la avenida más bonita de América Latina, que sacaban a Maximiliano, que no, que a la mera hora, no sé qué, y que debería ser pues nuestro pequeño Manhattan imposible, cosa que logramos en una esquinita apenas, ¿no? Entonces, al final, creo que la visión que prevaleció fue la correcta, porque más hay otra cosa, hay un tema de si la ciudad no la dejas crecer donde sí puede crecer, lo que estás haciendo es mandando la presión inmobiliaria a donde no quieres que crezca, porque ahí están nuestros hijos que quieren vivienda, están los jóvenes que necesitan empleo, ahí está la economía de la ciudad que crece. Todo el mundo pensó y todo el mundo sataniza Santa Fe porque todo lo que ya sabemos de Santa Fe, no me voy a meter en eso, pero los millones de metros cuadrados construidos que están en Santa Fe, si no estuvieran ahí, pues quién sabe dónde estarían, hubieran destrozado otra buena parte de la ciudad, ¿no? Entonces, también los planeadores de la ciudad sí tienen la responsabilidad de que las demandan. ¿Por qué vale tan cara la vivienda en la Ciudad de México, tanto en renta como en venta? Pues porque hemos restringido voluntaria o involuntariamente las licencias que hemos dado, y eso hace que tengamos los precios que muchos padecen y otros nos beneficiamos de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede en una ciudad como la nuestra, pero tiene que ser muy claro, no tiene que haber agendas ocultas, tiene que ser abierto el tema, y sobre todo la población que se va a autorregular, o los propietarios que se van a autorregular, pues tienen que estar de acuerdo. Sí, al respecto de estas últimas exposiciones, no podemos olvidar aquel viejo proyecto de los centros urbanos de la Ciudad de México, allá en los años 80. Uno de ellos era el centro urbano Tacubaya. No lo pudimos continuar porque se vino la crisis económica, pero abarcaba, a partir de Juan Gil Elizondo, las 3 vertientes de las líneas del metro que por primera vez confluían ahí. No se logró, se vino abajo el proyecto por la economía, los inversionistas se retractaron y ese gran centro urbano de Tacubaya se tubulizó. Definitivamente es un tumulto, todo su pequeño entorno. En ese momento, ustedes han hecho énfasis que a partir de este nuevo concepto de restauración, articulado con los nuevos requerimientos sociales de este nuevo grupo de jóvenes, se puede crecer y detonar de manera, digamos, con buena utilidad todos esos sectores, porque además no podemos olvidar el gran sector que abarca ahorita el edificio Ermita.
En contraesquina del edificio Ermita, en el viejo predio de la Bush, me tocó asistir a la cimentación. Son 15 niveles de cimentación en esa esquina. En la Bush y lo que era el primer de los primeros sumesas que había en Benjamin Franklin. Articulado, porque no se cuestionó nada el edificio anexo a la casa de la condesa, a la embajada rusa. Hay una gran torre en un edificio público que antes era la Casa Amiga de la Obrera. Entonces, toda esa articulación que junto con lo que se logró cerca de los predios del maestro Barragán y ahora la gran inversión que se pretende dar al bosque de Chapultepec, articula entonces por primera vez el gran sector de San Miguel Chapultepec, Escandón, la Condesa. Se intentó con ese segundo piso que intentaron hace como 4 o 5 años, el segundo piso sobre Chapultepec. Aquí lo cuestionamos mucho y fue muy cuestionado aquí en la facultad el por qué no, el por qué el costo que se iba a elevar a hacer subterráneo los estacionamientos. Ese es otro boleto. Pero yo sí creo que en este momento aquella vieja idea de detonar con centros urbanos en esta nueva estudio, no CEDEX, sino de una verdadera política de valorización de la ciudad, le puede hacer con un valor mucho más alto. No por algo Los Pinos ya se confluye además con un espacio cultural de mayor asistencia. Prácticamente compite con el Monumento de la Revolución, prácticamente la afluencia hacia el bosque, hacia Los Pinos, ahorita es superior. Entonces toda esa articulación de sitios bien planeados y respetando, porque había mucho de Art Nouveau y de Art Deco en Escandón, fue demolido. En la casa del primer bebé de la Nueva España, atrás del metro Tacubaya, en la calle de Manuel Dublán, prácticamente fue demolida toda esa serie de viviendas históricas catalogadas y lamentablemente aparecieron viviendas tipo indie. O sea, ni siquiera adquieren un potencial de mayor nivel. Entonces, son buenos los conceptos y ojalá eso se transmita dentro de la facultad y ojalá esta posición se pueda manifestar en el Colegio de Arquitectos, porque la verdad es que no se discute nunca nada de esto en ese foro. Buenas noches. Quisiera preguntarles, primero felicitarlos a todos por estar aquí, porque me presentan visiones muy diferentes de la ciudad y creo que eso es muy enriquecedor, ver de distintas mesetas, distintas perspectivas. Yo quisiera preguntarles si ha habido intentos serios de poder unificar la reglamentación, esta cuestión que comentaba el arquitecto Lea, de que INA-INBA, por un criterio cronológico bastante pedestre, no hay unidad en las leyes, no hay unidad. O sea, en toda la ambigüedad que hay, nace la corrupción. Lo que pasa al dejar el criterio abierto de cómo va a crecer algo tan importante como la ciudad y nuestro entorno, estamos depravándolo y estamos destruyéndolo. Primero es eso, si ha habido criterios serios para hacer una ley unificada y un análisis de verdad holístico de cada uno de los entornos, por muy diferentes que sean. La segunda es, si, por ejemplo, entiendo el monumento a la Revolución de una restauración ejemplar, tanto de su materialidad como monumento, como de su entorno, que es la parte más atractiva a mi perspectiva como ciudadano y habitante. Quisiera preguntar, ¿eso sucede en un edificio, en un monumento con una base o con una esencia cultural y pública? ¿Cómo se refleja eso? ¿Cómo nace eso en una perspectiva de la iniciativa privada? O sea, ¿cómo en los grandes edificios que nos han mostrado ejemplos, que mismo arquitecto Gamboa ha propuesto, ha incentivado la construcción de edificios de gran escala, cómo nace su compromiso con la ciudad, con el mejoramiento del entorno? Cómo esos proyectos no solo se quedan en papel o en proyectos para poder obtener una licitación de desarrollo ambiental. ¿Cómo nace y cómo es su compromiso real con la construcción de la ciudad en proyectos de esta envergadura? Y para el arquitecto médico quisiera preguntarle, nos había comentado que iba a participar también
diálogo, y quisiera comentarle cuáles han sido sus estrategias o sus criterios de diálogo entre lo que usted ha nombrado arquitectura contemporánea con arquitectura histórica. Muchas gracias. Mira, la ley de, más poco muy, la Ley Federal de Monumentos en México está por cumplir 50 años. Y fue visionaria, es la única ley que digamos, puede conservar el patrimonio. Es una idea ya además totalmente rebasada. El patrimonio a nivel únicamente de elementos formales, o sea, no conceptuales. Mucho de lo que se ha dicho está hablando de conceptos. Los trabajos que se han presentado, por ejemplo, Javier, lo que habla cada uno de nosotros, son conceptuales. Entonces, es una ley que nada más atiende una serie de cuestiones formales y sobre bienes inmuebles. O sea, ¿sí? La concepción, en estos 50 años, lo que ha tenido que avanzar a nivel de lo que es el patrimonio, bueno, ya no hablamos más de, además habla ahí nada más de los monumentos, no está hablando de sitios y monumentos, pero no está hablando de patrimonio urbano, de patrimonio cultural, de patrimonio arquitectónico en específico, que es distinto a lo del monumento, porque la casa Barragán es un monumento, es una casa, o sea, no tiene un valor, ¿no? O las casas de Frida y Diego aquí de Gorman, en fin, porque se vuelven, les das la connotación de monumentos sin que no sean monumentos, pero bueno, hay que ver qué es. Pero esa ley es únicamente, la única ley que protege el patrimonio es esa, que es totalmente limitada y no ha incorporado muchísimos nuevos conceptos que existen en las discusiones de patrimonio. ¿Qué pasa con el patrimonio intangible? ¿Qué pasa con el patrimonio mutante? ¿Qué pasa con la memoria del mundo? Ahora hay una serie de cuestiones de la memoria. La memoria es parte del patrimonio, y los documentos, y los archivos, y la fotografía, o sea, todo eso no hay ninguna ley ni norma que lo proteja, sino que está a la deriva. Entonces lo que requiere ahora realmente sería una gran oportunidad, una gran discusión. Claro, lo que pasa es que ahí se enfrentan los intereses particulares, los intereses del sindicato de Lina, los del sindicato de Bellas Artes, y la burocracia que no quiere arriesgar, ¿no? Porque cualquier cuestión de esas va a ser polémica, vas a tener resistencias no ante el mundo, ¿no? O sea, entonces es crear una normatividad o un criterio, no normas, criterios generales que establezcan lo que es patrimonial, en ese sentido mucho más amplio, inmaterial, urbano, arquitectónico, monumental, memoria, en fin, todo eso no lo tenemos, eso es una carencia gravísima, ¿no? Entonces en ese sentido estamos rezagadísimos. Nos rige un documento de 50 años que nada más se refiere a una cuestión específica. Entonces, por eso cae todo ese tipo de interpretaciones, ¿no? Yo creo que ahí ese es el problema toral, no sé si ya queremos tocar este tema, y la renovación de las ciudades, la renovación de los centros históricos y las renovaciones, no nomás de los centros históricos, o sea, de las partes centrales de ciudad, que a nivel urbano y a nivel energético y a nivel ambiental, lo mejor es densificar esas zonas donde tienes todas las infraestructuras que te ahorran tiempos de traslado, que te va a hacer vidas comunitarias mucho más amables, que vas a mejorar el espacio público, porque los espacios públicos se mejora toda esta parte de Tacubaya. La Alameda de Tacubaya, que le hicieron una remozadita y muy así, muy térmica hace unos años, no, activas en el sentido estricto. O sea, hay atrios de iglesias que están enfrente, hay una gran cantidad. Tú vas sumando una serie de espacios vacíos al tener mayor densidad y todo lo activas, tener más usos. En vez de estarte trasladando kilómetros de distancia a lugares que no tienen esas características, porque esa sí es una política urbana, ¿no? O sea, que se ha tenido en algunos momentos, ¿no? Estaba Jorge ahí en lo que era antes el lo hizo, ahí me tocó hacer también una parte en su momento, pero como que hemos tenido así, pero llegan los demás y ya saben, ahora están profundos. Muchas gracias. Esta pregunta tiene mucho que ver con la respuesta que acaba el arquitecto dar. Yo tengo ya varios años dando la clase de legislación para patrimonio, y uno de los temas centrales de esa clase es la ley de patrimonio de 1962. Es una ley que está toda oxidada y toda parchada, y que desde hace varios años hay intentos fallidos de replantearla, porque ni siquiera creemos que sea oportuno que sea una ley federal cuando está todo centralizado en el país. Pero eso es una discusión que está pendiente y tenemos que llevar a cabo. Pero se ha detenido precisamente por lo que dice el arquitecto, por la presión sindical, porque implicaría una serie de cambios y modificaciones a la situación actual, que porque creen, suponen los trabajadores que puede ser un elemento de su situación laboral.
Entonces han pedido que se lleve a cabo esta revisión que es necesarísima y que en cualquier momento, si hay buena voluntad política, se la va a llevar a cabo. Porque esa es otra situación, no hay nada más partizable que una restauración de monumentos. Es como la oportunidad de poder sacar las causas y hacerlas visibles, como está pasando ahorita en Reforma, ¿no? La mejor manera de hacer visible su causa, de su problema, es dañando el patrimonio, porque saben que el patrimonio es una causa de todos que es totalmente politizable. Entonces, si me preguntas cuál es la solución para, creo que tu pregunta fue muy específica, cuál sería mi solución para poder adecuar los inmuebles contemporáneos con la arquitectura histórica, no hay una solución. La solución es tener la capacidad y la posibilidad de no remitirte a ciertas normas muy rígidas, sino tener la posibilidad de entrar en un diálogo constante y continuo con las autoridades y con el inmueble en particular, porque solo entendiendo el inmueble, lo que es su lenguaje, como diría el arquitecto Loyola, el lenguaje que te está expresando el edificio histórico, te va a decir por dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer y cómo tienes que actuar. No te lo tiene que decir la norma, no te lo tiene que decir una reglamentación, una carta internacional, te lo dice el criterio, el talento y la capacidad que puedas tener para interpretar lo que te está diciendo el contexto y lo que te está diciendo el inmueble que vas a intervenir. Ese es mi punto de vista. Bueno, buenas noches. Yo creo que, pues obviamente, primero felicitar este foro dentro del marco de la cátedra, porque evidentemente yo creo que son los espacios que son necesarios para llamar la atención a funcionarios, a exfuncionarios, a políticos, a propietarios, a técnicos, a arquitectos, a académicos, a que efectivamente discutamos este y otros temas en un marco en el que yo creo que la academia puede tomar un papel importante. Es decir, no es un problema nada más del político, ¿no? Porque a veces en esa esfera se limita, o es un problema del funcionario que también está limitado por lo político, por ejemplo, o por lo económico. Y no es un problema nada más de la pura academia, ¿no? En términos de una conciencia y una capacitación, un adiestramiento, etcétera. Entonces yo creo que este tipo de espacios tendría que servir de ejemplo para ver de qué manera se potencializa algo que cada vez es más recurrente en muchos problemas, no solamente de patrimonio, sino de cómo hacer ciudad. Es decir, este problema de la participación ciudadana, en donde efectivamente si no hay una orientación adecuada, pues pueden cometerse errores. Pero donde hay una confluencia de intereses entre lo político, lo económico, lo académico, lo cultural, pues evidentemente hay soluciones que aquí se han presentado, pues que son fabulosas y que tienen el potencial efectivamente de regenerar una zona urbana, de evitar la gentrificación, por ejemplo, que es otro de los problemas importantes en varias zonas de la ciudad. Y pues yo más bien pues pediría la opinión de, si es que hay tiempo y si no, bueno, dejarlo en la mesa, de si esta posibilidad, por ejemplo, en donde la academia convoque, al igual que otras instancias, a esta serie de actores como los propios colegios, evidentemente sería un espacio, considero, de suma importancia para no nada más discutir y sacar buenas conclusiones, sino que esto sea la base para efectivamente preocupaciones que hay en torno a esta ley que en unos casos, o en la gran mayoría, puede ser anacrónica, que sirve, pero es anacrónica. Entonces, habría que ver esa posibilidad. Gracias. No, nada más, yo creo que es muy interesante lo que planteas, Guillermo, a nivel de los liderazgos. ¿Quién puede convocar, por ejemplo, a una situación de estas? Los organismos públicos se encuentran con problemas muy graves, con problemas de presupuesto, con problemas, en este caso, el INA y el IMPAC, los sindicatos. Dice Antonio que tan solo él tiene 3 sindicatos, imagínense. 45 personas con 3 sindicatos. El IMPAC creo que tiene 16 sindicatos en total, el IMPAC nada más, imagínense, ¿no? Y en el INA, que es bastante fuerte en sindicatos también. Entonces, imagínense. Entonces, ahí es donde ha habido intentos de hacer modificaciones a la ley de monumentos, a la ley de patrimonios, y nunca han prosperado por lo mismo. Entonces, yo creo que en ese seno es muy difícil que se pueda dar. Si te vas a otros grupos, donde también ya no tienen el prestigio que tenían antes, ni los liderazgos, que es el colegio de arquitectos. O sea, ya no están ahí los arquitectos más brillantes, ni mucho menos, sino se ha vuelto una cuestión de gestión, ¿no? O sea, esos gestores ya no son promotores de la cultura, ni la cultura urbana ni arquitectónica, ¿no? Entonces tampoco es una instancia, y tampoco son las instancias que tuvieron en su momento estos. Yo creo que la academia sí lo debe de retomar. De la academia, y pongo el ejemplo,
todo el fenómeno de transformación urbana y arquitectónica que sufrieron en España y que la tuvieron después de toda la transición española, se gestó en las universidades, porque durante el franquismo, como no pasaba nada, como había tal represión, todas las universidades se convirtieron en campos de cultivo extraordinarios para repensar sus ciudades, para repensar la arquitectura. Hubo grandes documentos, muy buenas revistas, talleres, cursos. Las universidades lograron tener muy buenos niveles académicos, y de ahí salió gran parte de lo que vimos, todo lo de Solá Morales, todo eso. Ellos salieron de las universidades y después tuvieron la gran oportunidad de intervenir sus ciudades. Así me explicó, creando normas, creando alternativas. Toda la recuperación de Barcelona salió de las universidades, y después las subsiguientes ciudades, y mejoraron significativamente sus ciudades. Todas las ciudades españolas salieron beneficiadas con espacios públicos dignos, con nuevas infraestructuras, polideportivos, infraestructura pública, pero eso surgió de las universidades, y con normas mucho más flexibles, y por eso vimos también ejemplos de arquitectura y de espacio público muy destacados. Bueno, ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora estamos en un momento de muy complejo, porque también con administraciones que no acaban de entender exactamente el funcionamiento de la ciudad, y con una serie de fenómenos heredados complejos, también lo sabemos, ¿no? Entonces, es un buen momento para que la academia, o sea, el sentido estricto, la universidad, ¿no?, convocando agentes, para que, no clavándose más en lo académico, sino sí, como agentes quienes desarrollan la ciudad puedan participar. Yo pongo un ejemplo que lo hicimos aquí, Jorge lo sabe muy bien y participó en ello. En esta facultad hicimos el planteamiento del mejoramiento del paso de la reforma, la gente lo olvida, pero lo hicimos aquí en proyectos especiales. Nos lo pidió en aquel entonces Julieta Campos, una brillantísima, la secretaria de Turismo de la ciudad. Y oiga, ¿qué hacemos por reforma? Vamos a hacer un corredor que ya desde el auditorio de Frente Cultural hasta la Basílica. No fue posible hasta la Basílica, pero llegó hasta ahí. Y trabajamos académicos con profesionales externos que teníamos asesorías, con los inversionistas, porque hablábamos, ya estaban en Cienes, Reforma 222, porque te acuerdas muy bien, y se pedía la opinión de los inversionistas, se pedía la opinión de los vecinos, pero con un liderazgo. Nadie se nos opuso. Tuvimos que negociar con el INA, que también había cuestiones, con los monumentos, con los pavimentos, con todas las cosas que se iban a hacer, con la Secretaría de Obras de la Universidad. Pero si no lo ha encabezado, digamos, la universidad, que tal, con ese prestigio, hubiera sido muy difícil, porque a la propia Secretaría de Obras se le oponían los del INME, y lo que fuese. Entonces, sí hay ejemplos de eso. El caso español es ejemplar, ¿no? Pero aquí en México sí se ha habido algunos casos de las universidades. Yo creo que sería una gran iniciativa, porque también ustedes, como restauradores, Gabriel, también hay mucha tendencia en los restauradores, hay muchos grupos, hay más ortodoxos, hay unos menos, ¿no? Hay una serie de divisiones entre los mismos. Tiene una concepción mucho más universal, ¿no?, y fresca, ¿no? Lo que falta es frescura en ese sentido, ¿no? Y yo creo que la universidad, retomo tu idea, es muy buena, pero lo que apuntas, más allá de antecedentes, y bueno, ¿qué es lo que hace Harvard como universidad? Hace una gran cantidad, vive sobre todo, ¿no?, de estar haciendo planteamientos de naturaleza en todas las ciudades del mundo, ¿no? Ha trabajado como nadie en las favelas de Río de Janeiro, por ejemplo, los más trabajos son los de Carlos, ¿no? Entonces, y cosas, fenómenos de esta naturaleza, no sé si los resultados son buenos o malos, ¿no? Pero sí hay ejemplos de que yo creo que el liderazgo debe de estar, un poco menos en este momento, es más fácil para las universidades. Yo a lo mejor, más como una cosa que pienso muy sencillo. Obviamente donde aparece una tensión muy fuerte es en el cambio de escala de la ciudad. Yo últimamente me cuestiono mucho, porque obviamente los edificios altos generan problemas si no está, insisto, pensado qué pasa con el resto del barrio, ¿no? Y en general no está pensado el resto del barrio porque no se puede, en fin. Pero si uno se voltea a ver la otra parte de la ciudad, la que no es de los grandes corredores donde se quieren hacer los edificios grandes, te encuentras con incongruencias absolutas. Colonias que tienen posibilidades de hasta 3 pisos, con una vivienda, no sé, cada 100 metros de terreno, que si nos concentráramos quizá en liberarle a esas colonias la densidad, si se les diera un poco más de altura, que, por ejemplo, un barrio como Clavería, ¿no? Por poner este ejemplo, porque hace poco fui a ver un predio de un amigo
tiene una casa de 2 niveles ahí, pero para poderla desarrollar la tiene que demoler para construir 3 niveles y solo le dejan hacer 3 viviendas. Entonces le dije, oye, no hagas eso, imagínate, ¿para qué vas a hacer eso? Mejor construye un 3er nivel a tu casa y ya estás, ¿no? Me dice, pues sí, pero pues ve, ahí hay un edificio de 10 pisos, ¿no? Entonces, exacto, dices, ¿cómo le explico que esto es absurdo? Pero pues eso es lo que es. Y el problema, yo creo, es que, y en esta administración en particular, en la que no sucede nada, los edificios están detenidos hace casi ya 1 año y medio, digamos, porque desde antes de que entraran ya los habían detenido, ¿no? Pues llevamos 1 año y medio más o menos negociando que se haga algo. Mientras no pasa nada, ¿y qué sucede? Pues el Estado de México, ¿no? Vénganse para acá, construir aquí todo lo que sea, gratis, ¿no? Y claro, trabajan aquí, entonces pues vénganse para acá en el coche, en fin. Yo creo que si pudiéramos ponernos de acuerdo en que, como en París, o ahorita que mencionaste, Felipe, España, pues llegas a muchas ciudades españolas, realmente es fantástico lo que sucedió en ese país, pero no te encuentras con estas cosas donde al lado de un edificio de cierta época hay una torre de 18 pisos. Eso no pasa. No pasa. Lo que hay es 6 niveles, ¿no? Y 6 niveles y nadie te dice, oye, pero solo 3 viviendas. No, que solo 3 viviendas. Todas las que se puedan meter, que tengan calidad. Olvídate de calidad, punto, ¿no? Da lo mismo una norma absurda de que si el tercio de la altura. No, compadre, que tengan luz y asoleamiento. Perdón, asoleamiento y aire. Entonces, creo que podríamos pelearnos mucho menos si la ciudad de pronto, en lugar de ser de 3 pisos y de 2 pisos, fuera de 6. Pareja, ¿no? En todos lados, con algunas 2 o 3 excepciones, que por supuesto las hay, y pues podemos mencionar aquí, no digo excepciones de zonas patrimoniales, ¿no? Porque obviamente en Coyoacán se te levantarían en armas, ¿no? Pero hay otras zonas de la ciudad que sí podrían perfectamente irse a 6 niveles y que hay una gran cantidad de propietarios de lotes de 200 metros cuadrados que no pueden hacer nada con ellos. Mientras estamos peleándonos con edificios de 25 pisos que nadie quiere atrás de su casa y la ciudad está secuestrada. Esa es un poco, quizá una idea. Pues muchas gracias por su atención. Espero que hayan sacado conclusiones interesantes que nos sirvan para mejorar esta ciudad de tanta violencia. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de cerrar la cátedra y entregar ploma y la medalla al doctor Mérigo, quiero darle gracias a los participantes. Voy a leer solo una. En la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Arquitectura otorga la constancia al arquitecto, en este caso Javier Sánchez Corral, por su participación en la mesa redonda Controversias, Integración Histórica Contemporánea, realizada en el marco de la Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal 2019, Gabriel Mérigo Basurto, Conservación del Patrimonio Arquitectónico de México. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2019, maestro Marcos Mazare Iriart, director de la facultad. Al arquitecto Jorge Gamboa de Bueno. Al doctor José Antonio Loyola Vega. Y al arquitecto Felipe Hernández Hernández. Bueno, como hemos visto, este cierre de cátedra ha sido magnífico. Me gustaría comentar que esto, justamente al ser una cátedra, me parece que deja muchos retos a partir de estas sesiones
donde fuimos viendo una serie de fundamentos pues, teóricos, técnicos, de reflexiones, de experiencia, que es el gran valor, ¿no? El valor de una cátedra es justamente a partir de esta experiencia traerla a la academia y poder desde la academia, y veo muchas caras de profesores y alumnos, llevarnos esto porque me parece que con esta complejidad que se plantea aquí ahora como cierre de cátedra, pues sí nos permitiría desde nuestras aulas hacer la reflexión que nos toque desde la parte académica. Hoy en día no solo es lo nuevo, ¿no? En la arquitectura de factura de solo teniendo el terreno y todo es nuevo, al contrario, hay que pensar, y aquí se dieron los fundamentos con esta visión de que es toda una práctica y todo un reto el que podemos enseñar aprender y enseñar con nuestros alumnos, esta parte de la revitalización de colonias o barrios de las ciudades, ¿no? Están catalogadas o no, están patrimoniales o no. Finalmente hay esta visión ahora, esta necesidad, bajo nuevas, digamos, actividades urbanas, bajo nuevas, ojalá, normatividades. Entonces, bueno, yo invito a todos a que justamente a partir de esta gran cátedra podamos sumarnos a estas reflexiones en torno a la revitalización y rescate de los monumentos, que tienen que ver, como aquí se dijo, con identidad, por ejemplo, con posibilidades de nuevos usos y nuevas normas, y entonces pues da mucho para trabajar. Te queremos agradecer mucho, Gabriel, me parece que es una gran oportunidad de reflexión, todo un reto, y bueno, voy a leer el diploma de entrega de la cátedra. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, otorga el presente diploma al doctor Gabriel Mérigo Basurto por haber impartido la Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal 2019, Conservación del Patrimonio Arquitectónico de México, celebrada del 28 de octubre al 2 de diciembre de 2019, con una duración de 20 horas. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2019. La firma, doctor Enrique Graue Vischer, rector de la UNAM, y maestro Marcos Massari Díaz, director de la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias. Y por supuesto un saludo y un abrazo de Marcos Massari. Gracias a todos.